Capítulo 3 de Gálatas, versículo 21 y 22. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la Escritura declara que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu buena palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad. Te pido que tú hoy nos hables y nos enseñes y nos transformes, Señor. Te pido tu bendición, te pido tu bondad. Ilumínanos con tu palabra, haznos libres con tu palabra, libértanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. El libro de Gálatas es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Gálatas no es un pueblo, no es una ciudad. Es una región en Turquía que se llama Galacia, o se llamaba Galacia en el primer siglo. Pablo estuvo allí predicando y recibiendo toda clase de insultos, improperios y pedreas. Si ustedes han leído el libro de Hechos, ustedes saben que Pablo estuvo en Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia. Toda esa región es la región de Galacia. Y él fundó muchas iglesias allá. La mayoría de personas de esa región eran gentiles, quiere decir greco-romanos, de cultura romana y de cultura griega, como nosotros. Digamos que porque para Pablo el mundo se dividía en dos: judíos o gentiles. Así lo dividía el mundo un judío. Así que los de Galacia eran personas pues librepensadoras, de pronto mundanas, creían en los dioses romanos, pero tampoco les creían mucho a los dioses romanos, pero por superstición iban a adorar al templo de Zeus, del que sea, de cualquiera de los muchos dioses que tenían, porque tenían dioses, por ejemplo, la diosa de la fortuna, el dios de no sé qué, tenían de diferentes clases, más cada uno tenía sus dios Manu, o sea, su dios familiar. Hacían un altar familiar, honraban a sus muertos o a sus difuntos, pero en general eran vagos, degenerados, borrachines, también pues de todo, librepensadores, intelectuales, muy orgullosos, se las daban de mucho. El típico griego o romano, ¿bien? Y ellos se convierten a Cristo, dejan su vida, no sé cómo llamarla, su vida de vagancia, depende de lo que andaban, su vida de idolatría, su vida de degenere, y ahora están caminando en Cristo. ¡Qué bendición! Pero ocurrió que pasado un tiempo ellos están experimentando milagros. El Espíritu Santo los ha bautizado en lenguas. Están viendo que su hogar es restaurado, sus hijos están saliendo adelante, están viendo la bendición de Dios. Y de repente, no sé si unos 5 años después, cuando Pablo se entera, ellos se están ahora volviendo judíos, adoptando las leyes judías del Antiguo Testamento. Seguramente empezaron a leer mucho la Biblia y empezaron a leer el Antiguo Testamento, pero no fue así. Lo que pasó es que unos predicadores les empezaron a enseñar que tenían que circuncidarse y guardar los 613 mandamientos que todo judío guarda, más las 10 fiestas que todo judío guarda, más todas las leyes, no solo dietéticas, sino además
leyes en el sentido de la salud, culturales, jurídicas y todas las leyes que tenían los judíos. Es decir, tenían que convertirse en judíos, ir a Jerusalén 3 veces al año, hacer las cosas que hacía todo judío. Y empezaron a enfriarse, a volverse religiosos. Se empezaron a dejar el Espíritu Santo y se empezaron a volver una manada de vagos otra vez. Increíble. Así que cuando Pablo comienza esta carta, mire cómo comienza la carta en el capítulo 1, versículo 6, solo para hacer un recorderis. Estoy horrorizado con ustedes, Gálatas, que se estén apartando tan pronto de Dios que los llamó. Estoy horrorizado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están volviendo religiosos judíos? ¿Cómo se les ocurre? Entienda quién está hablando aquí. Pablo. Y él dice: yo era el más judío de todos los ultrajudíos, requete contrajudíísimo, de los más judíos del mundo. No sé si me hago entender. En nuestro contexto es diferente. Vivimos en el siglo XXI. Judíos casi no hay aquí en Villavicencio, lastimosamente. Pero cámbiele la palabra a religioso. La religión predominante en la época de Pablo en su pueblo era el judaísmo. En su pueblo, en Jerusalén, en muchas partes del Asia Menor. Así que era la religión predominante. Pablo está diciendo: yo era el más religioso de todos los religiosos, ultra religioso, recontra requete religioso, tan religioso que cuando yo veía a un cristiano me daba rabia, me daban ganas de cascarle y de darle por la nuca. ¿Por qué? Porque se habían apartado de nuestra religión sagrada y santa, el judaísmo. Y Pablo está escribiendo: yo perseguía a los cristianos, yo era más religioso que ustedes. Eso es inútil. Hasta cuando yo encontré a Cristo, mi vida cambió. ¿Cómo se van a ustedes a volver, empezando bien, les dice, se van a volver a la esclavitud de la religión? ¿Cómo es posible? Estoy horrorizado. Y en el capítulo 3 les dice: Gálatas tontos, o ¿quién los ha hechizado? Hechizado, mira la palabra. ¿Quién los ha hipnotizado para que dejen lo que tienen de bueno, sus hogares restaurados, sus hijos bendecidos, el Espíritu Santo, milagros, y ahora se están enfriando y se están volviendo religiosos, muy ordenaditos, muy juiciosos, pero ya están empezando a verse los frutos de la religiosidad? Peleas, chismes, murmuración, fornicación, degeneración. Ese es el fruto de la religiosidad. Y entonces aquí Pablo empieza a decirles a ellos en este pasaje: ¿hay algún conflicto entre la ley de Dios y las promesas de Dios? La pregunta es: ¿hay algún conflicto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? No, no hay ningún conflicto. El Dios que dio la ley a Moisés y dio esos mandamientos es el mismo Dios que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que la ley se dio, esos mandamientos se dieron para mostrarle a la persona que necesitábamos un Salvador, que éramos pecadores. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces no hay ningún conflicto. Aquí el punto es saber quién es un cristiano, qué es ser un cristiano y qué es ser un religioso. Y hace claro la diferencia con los hijos de Abraham. Abraham tuvo un hijo de una mujer llamada Agar, y dice acá: hijo del esfuerzo humano, así lo llama, esfuerzo humano, que es igual a Sinaí, a Arabia, así lo dice, a Arabia. Mientras que Isaac es el hijo de la promesa, la gracia, la misericordia de Dios.
La palabra que más habla Gálatas es la palabra sean libres, porque Cristo nos ha llamado a libertad. Y la segunda palabra es no sean esclavos. Así que veamos un poco en qué consiste la esclavitud. Dice el versículo 22: pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Otra vez, capítulo 3, versículo 22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Yo quiero ver cuál es la diferencia entre una persona libre y una persona esclava. Cuando yo era pequeñito y vi una película, me causó mucha impresión, y una de las películas que más me ha impactado fue una serie de televisión de un personaje, una serie llamada Raíces, y el protagonista era Kunta Kinte. Yo sé que ustedes no la vieron porque ustedes son muy jovenzuelos. Yo creo que yo tenía como 8 años, pero yo veía esa serie y quedaba tan impresionado. En algunos casos yo lloré. Yo decía, pero no puede ser, porque Kunta Kinte era un muchacho de África, negro, y cuando estaba ya en su tribu muy feliz, pero una vez vinieron unos degenerados, mugrosos cazadores, lo agarraron a él y a toda la familia, a toda la tribu, y se los llevaron en unos barcos negreros, y uno veía esas escenas, ellos hacinados en los barcos negreros, gritando, llorando. Bueno, ahí les daban comida, los olores, todo, y era algo asombroso. Y llegó allá finalmente a América, lo llevaron, y yo recuerdo que él siempre quería escaparse, y una vez se escapó, y todos allá, sí, se escapó Kunta Kinte por fin. Pero mentiras, que unos perros lo olieron y lo descubrieron, y él corra, y los perros detrás oliéndolo, y él se subió a un árbol y trató de despistar a los perros, pero no, los perros pillaron el árbol donde estaba, y después llegaron los amos mugrosos y lo bajaron y le dieron una mano de látigo. Y yo decía, no, esto no puede ser, el colmo. Y yo pensaba, la esclavitud es horrible. Nosotros, gracias a Dios, no conocemos la esclavitud política, gloria a Dios. Pero todos aquí hemos sido esclavos y somos esclavos hasta que Cristo vino a salvarnos. Solo quiero que pensemos cuál es la mentalidad de un esclavo. ¿Cómo es un esclavo? Y la Biblia habla aquí de ese paralelo entre el hijo de Agar y el hijo de Sara. ¿Y cómo es ese paralelo entre la esclavitud y la libertad? Y solamente para pensar, y yo pienso en José cuando estaba esclavo allá en Egipto. Y piensa que una persona esclava es una persona que vive frustrada. No estamos hablando de una persona mala o buena, pueden ser muy buenos, pero es una persona que está frustrada porque no es libre. Es una persona que ha perdido el propósito de su vida porque no tiene propósito. ¿Qué propósito puede tener un esclavo? Si hacer feliz al amo. El que tendrá propósito es el amo, pero el pobre esclavo. Una persona esclava es una persona con mentalidad de esclavo, es decir, de robar, de quitar cuando nadie se dé cuenta. Él quiere, es la mentalidad del pobre. Yo no tengo, yo necesito, y se vuelve uno, no sé, como agarrador de todas las cosas materiales. Esa es una mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es el que está resentido con el amo, resentido con la sociedad, resentido con Dios seguramente, peleón, grosero, maleducado. Esa es la mentalidad del esclavo. Y cuando tú ves esa radiografía de la esclavitud de que habla tanto Gálatas, es la palabra que más utiliza Gálatas, tú llegas a los frutos del Espíritu
de la carne. Y los frutos de la carne es el retrato de alguien que es religioso, alguien que es esclavo. Y los frutos de la carne son así. Acompáñame a leerlos. Yo sé que tú te los sabes. De pronto los has vivido en carne propia. Capítulo 5, versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. 2 puntos. 1, inmoralidad sexual. 2, impureza. 3, pasiones sensuales. 4, idolatría. 5, hechicería. 6, hostilidad. 7, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ese es el retrato de vivir una vida en esclavitud. Cuando yo leía Gálatas me sorprendía que hay 2 clases de esclavos en la Biblia. El esclavo gentil, pagano, quiere decir prisionero de toda clase de pecados, como los vimos. Son los gentiles. Pero también está el esclavo religioso. En el 4:3 lo encontramos. Esto mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Dice que éramos esclavos de la ley en el capítulo 4, versículo 5. Esclavos de la ley. Y miren ustedes, uno puede ser un religioso o un pagano degenerado. No sé si me hago entender. El que está por allá vomitado, allá en, no sé, en el Capachos, tirado, que todas las noches lo tienen que levantar allá y que llega a la casa y le pega a los hijos y a la señora y mejor dicho, su mujer dice: es un desgraciado, yo no lo quiero más. Bueno, ese es un pisco. Pero hay otra clase de esclavo. La otra clase de esclavo es el pisco de pronto hasta decente. Sí, se ve decente. Religioso. Muy, muy religioso. Pero también está esclavo. A pesar de que vaya a la iglesia, a pesar de que tenga muchos, no sé, rezos y haga rezos y piense. Yo no sé si ustedes se leyeron un libro, no, se me olvidó el libro, pero era chistoso. Es como la historia de Colombia, se lo ponen a uno a leer a veces hasta en el bachillerato, pero se me olvidó el nombre en este momento. Creo que Bernardo se lo sabe porque una vez me lo dijo. Y en ese libro cuentan la historia de 2 sujetos. El uno del Partido Conservador. Y es la historia política de Colombia del siglo XIX. Y este sujeto es muy religioso, ultracatolicísimo, más católico que el cura, pero es el más vago de todos. Eso es, con todas las muchachas de la iglesia, el hombre está con ellas. Y es muy, muy creyente. Y pelea contra el liberal, que el liberal es un libre pensador vago que no cree ni en Dios, pero hasta se porta mejor que este. Increíble. ¿Sí han leído ese libro? Famoso. Al pueblo nunca le toca. Sí, bueno. Ese libro es muy chistoso, pero es que eso es algo increíble. Es la historia de nuestro país. El país del Sagrado Corazón. Un país religioso. La mitad religioso y la mitad medio ateo, medio progre, medio mamerto. Así es el Colombia. Religioso y la otra mitad, nada que ver con Dios, no sé qué. Pero los 2 bandos, esclavos. Y es lo que está tratando aquí. ¿Qué es ser cristiano?
Es muy diferente de ser un religioso, porque la gente confunde que venir a una iglesia es ser religioso. No es cierto. Acá le está diciendo, ¿cómo se les ocurre? Pero qué brutada están haciendo Gálatas en volverse religiosos. ¿Cómo se les ocurre? Es todo lo contrario. Solo para hacer un resumen, en la religión tú luchas y haces un esfuerzo para ser aceptado, pero tú nunca logras portarte bien. Algún día piensas, haces un buen esfuerzo para ser aceptado, pero nunca sabrás si serás aceptado o no. Eso es esclavitud. El evangelio es que tú confías en el Señor y el Señor te acepta desde el principio. Te acepta, te perdona, te hace su hijo y te ama. Desde el principio sientes que eres amado, sientes el amor de Dios. Eres hijo, eres libre. No tienes que hacer más nada para impresionar a Dios. Nada. Increíble. Esto es, a veces no lo entendemos, pero es muy sencillo. Solamente déjame ver algunas características de lo que es un hijo. Un hijo es una persona que es heredera del Señor, heredero de Cristo. Eso es un hijo, porque es hijo, y lo vas a encontrar muchas veces en la Biblia. Y yo quiero que me acompañes. Bueno, si trajiste la Biblia, ahorita ya no tenemos el video. ¿Bien? Si se dan cuenta, es porque hay mucha luz natural y no podemos poner estos versículos. Pero vamos a... Usted sí trajo la Biblia, y si no, dígale a alguien que no se la deje ver, porque no nos podemos acercar mucho. Entonces no hay cosa. Pero bueno, vamos a leer aquí en Gálatas. Dice así, Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos, hijos de Abraham, son herederos de la promesa de Dios a Abraham. Esa promesa les pertenece a ustedes. Lo primero es que si yo soy cristiano, si yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy número 2, heredero de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. No lo entendemos nosotros, pero entendamos que Abraham es el padre del pueblo de Dios. Cuando dice que soy hijo de Dios, hijo de Abraham, está diciendo es que yo soy parte del pueblo de Dios. Soy hijo y soy heredero de todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Mi hermano, Dios le dio bendición a Abraham. Dios le dijo a Abraham que Abraham sería bendito, que sus hijos se multiplicarían como la arena del mar, que Abraham sería famoso. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas por Abraham, y Dios lo levantaría, lo exaltaría. Eso es Abraham. Todas las bendiciones estaban con él. Cuando tú terminas de leer esas bendiciones que están en Génesis 2, y tú te das cuenta que Abraham se enriqueció en todo. Tenía el favor de Dios, tenía el acompañamiento de Dios donde quiera que fuera Abraham, porque Abraham era hijo de Dios y la gente lo sabía. Solo te voy a dar un ejemplo, porque acá lo está diciendo. Por ejemplo, el caso de Isaac me llama la atención. En el capítulo 4, versículo 28. Ustedes, amados, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Son hijos de la promesa, igual que Isaac. ¿Qué quiere decir? No sé si nos acordamos de la historia de Isaac. Isaac, por ser hijo de Abraham, tenía todas las promesas de Dios. Cuando Isaac partió, estaba pelado, no tenía mucha plata. Pero Dios le dijo: Isaac, no te vayas a ir a Egipto. Quédate en esta tierra. Vive como un extranjero. Yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. 2 promesas le hizo Dios. Voy a estar contigo
y te voy a bendecir. ¿Qué dos promesas le hizo Dios? Estaré contigo y te voy a bendecir. Isaac se quedó como extranjero. ¿Le tocó duro? Sí. ¿Aguantaría hambre? De pronto que sí. ¿Le tocó trabajar duro? Sí. ¿Enseguidísima vio la bendición ahí? No. ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo, Isaac se enriqueció. La Biblia dice que Isaac se enriqueció. Pueden leer la historia de él en Génesis 26. Y Dios lo prosperó. Pero llegaron los filisteos y le quitaron todo, porque él era un extranjero. Los dueños de la tierra eran los filisteos. Los que tenían el ejército eran los filisteos. Los que tenían las armas eran los filisteos. Y lo echaron. Y Isaac buscó otro territorio, más feíto, más maluco, solo matorrales. Y ahí empezó a sembrar con sus trabajadores. Al paso del tiempo se había enriquecido. Y levantó la envidia de los filisteos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Volvieron allá y lo sacaron a empujones. Dijeron: lárguese de la tierra o lo matamos. Y él le tocó irse. Nunca peleó con ellos. Se fue a un lugar más feo todavía. Seguramente un peladero. Y allá Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo Dios? ¿Por qué lo volvió a enriquecer? Porque él era heredero de la promesa de Abraham. Todo lo que él tocara tenía el favor, la misericordia, el acompañamiento de Dios. Y Dios lo volvió a levantar. Y cuando ya habían pasado los años, volvieron los filisteos. Pero esta vez fue diferente. Le vinieron a pedir perdón, imagínense. Y le vinieron a decir: Isaac, hemos visto que tú eres bendito de Dios y que Dios está contigo. Todo lo que haces prospera. Abraham, hagamos un pacto de que nunca te vas a meter contra nosotros. Y ellos vieron que Dios bendecía a este hombre en todo lo que hacía. Cuando tú te das cuenta de eso, tú saltas al hijo de Isaac. ¿Cómo se llamó el hijo de Isaac? Bueno, Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamó uno? ¿Ismael? No. ¿Y Dinael? No. Israel. Ah, bueno, Jacob. Yo decía que Ismael y Dinael, no, era Israel, muy bien. Jacob y Esaú. Lo mismo. El que no tiene la promesa y está en esclavitud. El hombre era esclavo de sus pasiones y quedó destituido de la promesa. Y el que tenía la promesa, finalmente no tenía nada. Cuando él salió de su casa estaba pelado, más pelado que el sobaco de una rana. Y así se fue. Pero tenía una cosa. Dios le dijo: estaré contigo y te bendeciré, porque tienes la bendición de Abraham. Cree en mí, confía en mí. Y Jacob hizo un pacto con Dios. Muchos años después, Jacob regresó, o estando allá, su tío Labán lo quiso robar. 10 veces lo robó y 10 veces prosperó Dios a Jacob. Todo lo que hacía Jacob, Dios lo prosperaba y lo levantaba. ¿Por qué? Porque era hijo, tenía el favor de Dios, era heredero. Dios se había comprometido con sus palabras que lo iba a bendecir, y su bendición era irrevocable. Y este muchacho fue bendecido. A pesar de él mismo, a pesar de sus brutadas, Dios lo bendijo. Y si tú te das cuenta, el hijo de él, José se va para Egipto. Puede leer ahí en Génesis 39. Lo mandan de esclavo, le pegan sus hermanos, le rompen su vestido de colores. Su vestido de colores declaraba que él era hijo amado de su papá. Pero se lo rompieron. Quedó de esclavo. Fue a templar a Egipto, vendido como un esclavo. Y miren ustedes, estamos hablando de la esclavitud o de la libertad. Pero él, siendo esclavo, siempre supo, y la Biblia lo va a repetir en ese pasaje, en un solo versículo lo repite 2 veces y en el siguiente otra vez: Dios
estaba con José. Dios bendecía todo lo que José hacía, porque Dios estaba con José. Y donde José ponía su mano, todo lo prosperaba. Mire, el mundo lo va a ver. Labán, el tío vago, se asombraba de Jacob. ¿Cómo es posible que le cambio el sueldo y le doy las ovejas más flacuchentas, y las más flacuchentas se vuelven las más lindas y se reproducen como conejos? ¿Cómo es posible? Le quito esas y le doy las más horribles, y otras horribles se vuelven las más bonitas. ¿Por qué? Lo mismo que le pasaba a Isaac. Lo sacaban de acá y lo empujoneaban para otro lado, y en ese rastrojo pasaba un año y ahora era la maravilla. Todo el mundo quería comprar esa tierra. ¿Por qué? Si ese es un pedregal, y lo mandaban para el otro. No, de ahí no, salga para allá, para el pedregal más horrible, lárguese para allá. Y allá pasaban 2 años y eso era la tierra más famosa y más hermosa y más bella, más productiva. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le pasó a Jacob? ¿Y cómo es posible que José en la esclavitud todo lo prosperara? ¿Por qué? Porque ellos tenían la bendición de Abraham. Dios se había comprometido con Abraham. Te bendeciré, Abraham. Bendeciré a tus hijos. Tus hijos serán bendición a todas las naciones del mundo. Te bendeciré, porque caminaste conmigo, Abraham. Eso es lo que está diciendo acá. Yo quiero leer otra vez, y yo quiero que tú me acompañes a lo que estamos leyendo. Dice la Biblia: ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Lo podemos decir en primera persona? Voy a decir ese último pedacito. Soy heredero de Dios, y la promesa de Dios a Abraham me pertenece a mí, porque estoy en Cristo Jesús. Así que es muy diferente ser esclavo que ser hijo. Ser cristiano es ser hijo, uno. Ser cristiano es ser heredero de Dios y de las promesas de Dios. Número 2. Número 3, no alcanzamos a verlas todas, pero ser hijo, ser cristiano es tener el Espíritu Santo que dice Abba Padre. ¿Sí sabes qué significa Abba Padre? Significa papito. Es un espíritu de alabanza, de adoración. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, naciste del Espíritu. Quiere decir que Dios puso su espíritu de alabanza en ti. Hay música en tu corazón que anhela el cielo, anhela a Dios, anhela las cosas santas, anhelas hacer lo recto, lo correcto, lo justo, lo bueno. Hay dentro de ti el Espíritu de Dios que clama Abba Padre. Eso está dentro de ti. Eso no viene de tu carne. Algo pasó el día que saliste de la taberna. ¿Por qué? Cuando le entregaste tu vida a Dios. ¿Por qué ya no anhelo ir otra vez a la taberna, a donde las mujerzuelas por allá degenerado? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí diferente. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el sello de que alguien es hijo de Dios. Es su Espíritu Santo, que clama Abba Padre, papito. Quiero buscar a Dios, quiero hacer lo correcto, quiero ser un buen papá, quiero ser un buen esposo. Es el Espíritu Santo. Y solo lo tienen los hijos. Solo lo tienen los creyentes en Cristo. Heredero, hijo, con el Espíritu Santo que te hace diferente a este mundo. Pero además, un hijo es aceptado. Aceptado. Ahí en el capítulo 4, versículo 7, estábamos leyendo precisamente eso. Ahora, dice así: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. El versículo anterior dice: debido a que eres hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual te impulsa a exclamar: Abba Padre. Porque eres hijo, Dios te ha dado un espíritu que le busca a Él. Hay algo dentro de ti que te impulsa a buscar a Dios, a adorarle, a levantar las manos, a inclinarte ante tu Creador.
hay algo dentro de ti que te impulsa a hacer buenas cosas, porque tienes el Espíritu de Dios. Eres hijo, pero además de eres hijo, eres aceptado, amado, y lo sabes. Sabes que Dios está contigo. Es una certeza. Si no tienes esa certeza, tienes que asegurarte que hayas entregado tu vida a Cristo. Y eso es ser diferente a un esclavo. Un esclavo no tiene propósito en la vida. Un esclavo es una persona frustrada en la vida. Un esclavo es pelioncífero. Un esclavo es altanero. Un esclavo es una persona que es mentirosa, porque es esclavo, que solamente está pensando en las cosas de este mundo. Tiene ese dolor por dentro. Un hijo es diferente. El esclavo puede vestirse de religioso, de obispo, de pastor, de cristiano, pero seguirá siendo esclavo. Yo he visto esclavos aquí en la iglesia, porque siempre la montamos a los que no son cristianos. ¿Ha visto algún cristiano no tan cristiano? Es un esclavo. Yo recuerdo aquí un mancito, hermano, pero ¿cómo así que se sacó a la muchacha y ahora está con esa muchacha? Pero si yo que le conozco el historial al hombre, y le decía, hermano, pero usted ya tiene como 4 hijos con 4 mujeres diferentes y me viene aquí a la iglesia y yo hablando con el hombre me dijo, no, es que yo soy cristiano desde chiquito. Yo desde chiquito, ¿de verdad? No puede ser. Sí, pastor, mi santa mamá, una mujer de Dios. Eso sí, una mujer, una varona, gloria a Dios de Dios. Yo dije, pero el hijo sí, no se le nota, hermano. ¿Qué es eso? Se sabía todas las canciones de memoria, hasta versículos se los sabía de memoria, pero de cristiano 0 menos 0. Usted puede estar en una iglesia y como alguien le dijo a alguien, por más que usted viva en un garaje, no es un carro. Por más que usted viva en una iglesia, no es que eso depende. Puede echarse agua bendita, vivir en la iglesia, eso no lo hace cristiano. No lo hace. Y vuelvo a repetir, pero también está el otro tipo de esclavo. El esclavo que lo que estaba pasando con los Gálatas. Eran creyentes y estaban adoptando la filosofía esclavizadora de los judíos. Se estaban volviendo judíos, queriendo guardar las 613 reglas de los judíos, queriendo circuncidarse, queriendo guardar las fiestas, los días sagrados, el sábado, las fiestas de Israel, queriendo ir a Jerusalén en las ceremonias que son, no comiendo marrano, chicharrón peludo. No, que si como chicharrón peludo, eso la Biblia lo prohíbe, no puedo comer. Hermano, ¿quién le dijo que eso lo hace más santo a usted? ¿Pero dónde está? Pero entonces por encontrar eso en la Biblia, ¿me voy a volver yo un esclavo religioso? Y por eso empezamos leyendo hoy, no hay ningún conflicto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La ley antigua fue escrita para que nos demos cuenta, dice Gálatas, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero no es volviéndome un religioso. ¿Ha visto usted algún cristiano que por empezar a ver videitos YouTube de rabinos supuestamente cristianos empiezan a dejar la fe en Jesucristo y empiezan a creer que es por su esfuerzo de portarse bien que nos vamos a volver más santos? ¿Ha encontrado alguno? Pues hay. Necesitamos tener un encuentro real con Jesús y, como dice Gálatas, no dejar a Cristo. Mire lo que dice, quiero terminar con bueno, es que me llama la atención el 5:2. Presten atención. 5:2. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Miren lo que dice, no les servirá de nada.
versículo 4. Si pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley del Antiguo Testamento, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Palabras duras, redurísimas. Han caído de Cristo, han salido de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene salvación, nada. Increíble. Y les está diciendo eso. Yo me puedo volver un esclavo religioso. Ahora, solamente para terminar, cuando usted entiende que ser cristiano es seguir a Cristo, lo que va a ocurrir con usted es que usted se va a volver una persona bonita, hermosa. Dios se va a reflejar en usted. La gloria del cielo se va a ver en usted. Y por eso usted puede leer los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Usted se sabe. Y mire lo que está diciendo. Todos nosotros tenemos una naturaleza vaga. Todos tenemos deseos malos. Dice allá, capítulo 5, en el versículo 16. Por eso les dijo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hago yo para vencerla? ¿Volviéndome religioso? No, llenándome del Espíritu de Dios. ¿Cómo me lleno del Espíritu de Dios? Yo me lleno del Espíritu de Dios sentándome a los pies del Maestro, escuchando su voz cada día, escuchando sus palabras. Entre más escuches las palabras, más libre serás. Más libre y más hermoso serás. Te llenarás de el espíritu de aceptación. Se te irá la inseguridad, se te irá el miedo, las peleas, la gritería. Te voy a leer los frutos de la carne. Todo religioso tiene el fruto de la carne. Dice acá: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ya los habíamos dicho: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, peleas, hostilidad, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, toda clase de vagancia. En todos nosotros hay esos deseos, en todos. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden ser libres de esa esclavitud, de esta carne. Solamente, nadie más en esta tierra. Solo los que tienen a Jesús pueden experimentar paz, alegría. ¿Te acuerdas de los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia. Se vuelve uno paciente. Aprende uno a soportar a los que son difíciles. Aprende uno a esperar en el tiempo de Dios. Aprende uno a entender los no de Dios. Paciencia, amabilidad, bondad para con los necesitados. Dice allí: ser enseñable, humilde. Se vuelve uno una persona con dominio propio. Es un caminar con Cristo. Pero me deleito con Dios. ¿Cuál es? Mi tarea es deleitarme en Dios, porque tengo el Espíritu Santo que me impulsa a buscarlo. Cuando yo salí de mi inmoralidad, cuando le entregué mi vida a Jesucristo, estaba muy joven. Y yo nunca hice un esfuerzo deliberado para salir de mi inmoralidad. Yo era un esclavo de la inmoralidad. Esclavo, quería salir y no podía. Como el que es esclavo de la marihuana, quiere salir y no puede. Y como todo marihuanero, peleón, inseguro y altanero. Así es, igual que la droga, toda droga. Igual que el alcohol, todo alcohólico. Y yo quería salir y no podía. Cuando entregué mi vida a Jesús,
Me di cuenta que nunca había leído la Biblia, nunca. Empecé a ir a la iglesia, a recibir clases de la Biblia, a leer su palabra, a cantar, a ir a los cultos. Me sorprendía de todo lo que leía, de todo lo que me enseñaban. Empecé a tener temor de Dios, a ver un Dios grande, bueno. Me sentí amado, me sentí aceptado, sentí que Dios estaba conmigo ahora. Se fue la inseguridad. Cuando volteé a mirar atrás, ya no tenía mi esclavitud de inmoralidad sexual. Dios me había libertado. 6 meses libre, Señor. Llevo 6 meses libre. Ahorita ya estoy cumpliendo 35 años libre. Gracias, Señor. Hay un Dios que vive. Hay un Dios real. Pero, amén. Pero no fue luchando contra eso. No fue colocando mi esfuerzo. Siempre que coloqué mi esfuerzo en salir, nunca pude. Los chicos que están saliendo de la casa de restauración de drogas, siempre que quieres salir y salir y salir, no puedes. Estás amarrado. Hay un poder allí, diabólico, que no te deja. Solamente es buscando a Dios, buscándolo, buscándolo. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Deleítate en el Señor. Y Dios va a empezar, eso es lo que, a darte seguridad, amor, alegría, paz, nobleza. Un hombre nuevo, hermoso. Un hombre justo, correcto, sabio, con visión, fuerte, vigoroso, que sabe para dónde va, con dominio propio, que puede contener sus pasiones. Un hombre de Dios. Pero es solamente por buscar a Dios. Deleítate en el Señor. No lo podrás hacer si no conoces a Dios. Y solo lo conocerás leyendo su palabra, escuchando su voz y teniendo tiempos con Dios genuinos. ¿Eres hijo o eres esclavo? No hay otra forma de vivir en este planeta. Y los únicos que viven en libertad en este mundo son los que siguen a Cristo. Él vino a hacer libres a los que estábamos esclavos de peleas, de envidias, de celos, de inmoralidades sexuales, de borracheras, de vagancia. Nos vino a hacer libres porque nos hace seguros, aceptados. Me siento hijo, me siento hermoso, me siento amado, me siento con futuro, me siento con esperanza. Hay un Dios que está conmigo, diría Isaac. No importa que los filisteos me saquen de este lugar y me manden a un rastrojo. Hay un Dios que me ama. Me prometió bendecirme y prometió estar conmigo. Él me levantará. Y Dios lo levantó en el tiempo de Dios. Aprende uno a esperar en sus tiempos, a aceptar esta vida tal como es y no como debería ser, pero a tener la certeza de que Dios me va a levantar. Dios lo va a hacer. Bendecirá a mis hijos, los levantará en su tiempo. Hoy vamos a tomar esta cena. Esta cena declara el amor de Dios. Yo quiero que tomes esa copa y tomas el pedacito de pan chiquitico. No lo tomes todavía, reténlo un momento en tu mano. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo quiero que tú retengas el pan allí y la copa, y que tú confirmes a Dios que tú eres hijo amado, y que tú le digas: voy a vivir por fe, confiando en ti, Señor. Decido confiar en ti, pase lo que pase, voy a confiar en ti, Señor. ¿Quieres decirle eso al Señor? Y si quieres decirle: Señor Jesucristo,
Una vez más, dile con tu boca: Señor Jesucristo, una vez más, yo declaro con mi voz que tú eres mi Rey y mi Señor. Te confío mi vida, te confío mi existencia. Decláralo con tu voz: te confío mi futuro, te confío mis hijos y todo lo que me has dado, todo lo que me vas a dar. Decido confiar en ti, decido confiar en tu amor, decido confiar en tu misericordia, decido creer que tú eres real, que hay un Dios que existe y que tú puedes levantarme y ayudarme. Decido creer en ti, en tus milagros. Te entrego mi vida, te entrego mis inseguridades, mis miedos, te entrego mi ansiedad, te entrego mi corazón, Jesús. Decido creer que tú me amas y que tú me haces a mí heredero de las promesas de Abraham, que estarás conmigo y que me vas a bendecir. Te entrego mi vida, Jesús. Quiero conocerte en verdad. Quiero vivir para ti. Decláralo con tu boca: ahora someto esta carne, mis pensamientos y mi voluntad a tu autoridad. Me someto a ti y echo fuera de mí el poder diabólico que me había dominado, al pecado, a la muerte y a la destrucción. Echo fuera de mí todo poder infernal que había ejercido dominio para destruir mi vida. Lo arranco de mí, sale de mí. Ahora declaro que me hago siervo de Jesucristo y recibo de Jesús la libertad de mis pecados, la libertad de mi alma. Y ahora declaro que te serviré, Dios mío. Me deleitaré en conocerte. Te conoceré, te buscaré cada día. Me llenaré de tu amor, de tu paz, de tu alegría. Tú me llenarás de alegría, me llenarás de ti. Soy heredero y tú me harás heredar el cielo y la gloria eterna. Y en esta tierra heredaré también tu bendición. Y las demás personas van a ver que tú me vas a levantar y me vas a prosperar. Vas a bendecir a mis hijos y yo aprenderé a esperar en ti. Haré lo correcto, viviré para tu gloria. Dios mío, te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Tú eres mi Dios, nunca te negaré y no te dejaré. Ayúdame, Dios, sosténme en este camino. Dame tu espíritu que diga: Abba, Padre, que yo te alabe, que yo tenga alegría en ti, que yo tenga regocijo en ti. Dame tu belleza, dame tu belleza, dame tu alegría, dame tu amabilidad, dame dominio propio, dame tu fuerza, dame tu poder. Lléname de tu presencia, Jesús. Úngeme, levántame. Yo tomo este pan y tomo esta copa, declarando tu bendición y tu amor inexplicable en el nombre de Jesús.